A veces, el punto de ruptura no llega con un grito, sino con un silencio. Esta es la historia de una mujer que tras décadas de entrega descubrió que nunca es tarde para reclamar su lugar y su dignidad. Es un relato sobre la valentía de volver a empezar cuando el mundo ha decidido olvidarte. Si crees que las historias reales son las que más nos enseñan sobre la vida, has llegado al lugar indicado. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. Aquí cada historia tiene un espacio. Comencemos. Esta es la historia de una mujer que pasó décadas cuidando de los demás, solo para descubrir que a ojos de su propia hija se había convertido en un mueble más de la casa. Ambientada en los barrios de España, donde la familia lo es todo, pero a veces el respeto se pierde entre la rutina. Este relato nos recuerda que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo. Es una crónica sobre la dignidad, el silencio que precede a la tormenta y la valentía de volver a empezar cuando todos creen que ya lo has dado todo. Mi hija dijo, tú comerás después que los demás. Y algo se rompió dentro de mí. Sin ira, sin gritos, solo una fractura lenta y limpia como la escarcha, partiendo la madera vieja. Miré el asado de ternera que había pasado 5 horas marinando y otras 3 asando. Miré la mesa donde todos los demás estaban sentados. Luego, agarré la bandeja todavía caliente y salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Ni siquiera oí un jadeo de sorpresa, solo el roce sordo de los tenedores contra la porcelana y las risas de algunos niños ajenos al momento que acababa de ocurrir. El aire de la calle estaba fresco, más frío de lo que esperaba. Ayudó. La bandeja pesaba. El papel de aluminio era fino contra mis dedos, pero no me detuve. Caminé las 3 manzanas hasta mi antigua casa, con el asado en brazos, con cuidado de no derramar los jugos que aún burbujeaban en el fondo de la fuente. Por dentro, todo olía a jabón de limón y a polvo. Mi casa no había sido realmente mía desde que Lucía me convenció para mudarme con ella el año pasado. Será más fácil, decía. No tendrás que preocuparte por las facturas. Nosotros te cuidaremos. Debería haberlo sabido. Nada es gratis en este mundo, ni siquiera tu propia dignidad. Coloqué el asado sobre el mármol de mi cocina. El silencio me envolvió como un abrigo viejo. Sin voces, sin pantallas, sin nadie, preguntando dónde estaba la canela o por qué las patatas tenían grumos. Solo yo y el tic-tac del reloj de pared, al que no le daba cuerda desde hacía semanas. Me serví un plato, uno de los antiguos con flores azules, alrededor del borde un poco desconchado por el lado. Corté una rodaja gruesa de ternera, serví un poco de jugo por encima y me senté a mi propia mesa. Comí despacio. La carne estaba tierna. El sazón había quedado perfecto. Quizás era el mejor que había hecho nunca. Nadie lo elogió. Nadie me interrumpió. Y por primera vez en años, saboreé cada bocado. Cuando terminé, lavé el plato, lo sequé y lo guardé. Luego me senté en la silla junto a la ventana y me quedé mirando los plátanos de sombra meciéndose con el viento. Solía recoger esas hojas todos los otoños. Ahora Lucía decía que era demasiado peligroso. Decía que podría caerme y romperme la cadera, pero nunca me preguntó si quería hacerlo. Ella solo ordenaba. Siempre lo había hecho. Pensé en la voz de Lucía afilada, como el vinagre, diciendo, tú comerás después que los demás. Como si yo fuera una sirvienta, como si décadas de ser su madre, de alimentarla, lavarla y ayudarla con sus hijos, no significaran nada. Siempre había tenido esa forma de hablar que parecía un consejo incluso cuando estaba dando órdenes. La verdad es que sabía que este día llegaría. Solo hizo falta esa frase para verlo con claridad. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo. Pensé en todas las veces que me había quedado callada, todas las veces que me dije que no valía la pena pelear, cuando me gritaba delante de su marido, cuando ponía los ojos en blanco, porque yo no entendía su lavavajillas nuevo y sofisticado, cuando me decía, no te pongas eso para la fiesta, está pasado de moda, cuando me decía que debería empezar a planificar el final como si yo fuera una pieza de fruta estropeada. Pensé en mi otra hija Clara, que se fue hace ya 10 años. Ella era la dulce, la que me traía té cuando me brotaba la artritis, la que llamaba todas las semanas, solo para charlar,
incluso cuando estaba cansada. Pero me había dejado una nieta Alba. La dulce y observadora Alba. Ya sería lo suficientemente mayor como para ver a través de las máscaras de la familia. Me pregunté qué pensaría ella si me hubiera visto marcharme. Y luego pensé en mí misma, en la chica que fui, y en la mujer en la que me había convertido. No estaba amargada, solo cansada, cansada de vivir en casa de otra persona, cansada de que me hablaran como si fuera una obligación, cansada de fingir que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Me levanté, fui a la despensa y primero saqué un bolígrafo y primero un bloque de notas. Había cosas que tenía que hacer no solo hoy, sino pronto. Mi nombre seguía en la escritura de esta casa. Mis ahorros seguían en mi propia cuenta. Todavía tenía poder. Solo lo había olvidado fuera. El sol bajó, y las farolas de la calle empezaron a parpadear. En algún lugar, Lucía probablemente se estaba dando cuenta de que el asado se había ido. Tal vez alguien estaba preguntando por fin dónde estaba yo. Tal vez, no importaba. Esta noche dormiría en mi propia cama, comería mi propia comida y no respondería ante nadie. Y mañana empezaría a tomar decisiones, no como la carga de alguien, sino como yo misma. El teléfono sonó 2 veces esa noche, pero no respondí. Vi el nombre parpadear en la pantalla Lucía, y dejé que se desvaneciera en la oscuridad. No dejó mensaje, solo llamó como si el sonido por sí solo pudiera arrastrarme de vuelta. No lo hizo. Dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. El tipo de sueño que no viene de la paz, sino de un agotamiento que por fin se levanta. Me desperté con la primera luz como siempre hacía, aunque no había ningún niño que vestir, ni carrera al colegio, ni desayuno que preparar para personas que apenas levantaban la vista de sus móviles. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de té y una rodaja del asado frío, ahora incluso más sabroso. Después de reposar toda la noche no lo calenté. No me compliqué. Simplemente lo comí tal cual, en silencio lentamente, mientras la casa contenía el aliento a mi alrededor. A las 8 ya había hecho una lista. Revisar las cuentas bancarias, llamar al abogado, revisar los documentos que Lucía ayudó a organizar la primavera pasada, tomar decisiones. La lista no era larga, pero era real y era mía. Saqué la carpeta de la estantería, la que había marcado como casa y finanzas, y la abrí sobre la mesa de la cocina. Dentro, recibos de reformas que yo había pagado, facturas de servicios, siempre, a nombre de Lucía, notas de ella, sugiriendo que agilizáramos las cosas, lo que significaba trasladar el control, poco a poco, pero con seguridad, fuera de mis manos. Recordé el día que me convenció para añadirla a una de mis cuentas corrientes solo para emergencias. Pensé que estaba siendo práctica. Así es como te atrapan, ¿verdad? No te lo quitan todo de golpe. Van picando, hasta que ni siquiera reconoces lo que solía ser tuyo. Lo siguiente que hice fue abrir mi correo electrónico. La página web del banco había sido guardada hace mucho tiempo, aunque rara vez entraba. Le dejaba eso a Lucía con demasiada frecuencia, pero hoy no. Restablecí la contraseña, pasé las preguntas de seguridad. Afortunadamente, todavía eran las que yo había elegido, y ahí estaba. Mi saldo todavía intacto, todavía mío. Anoté ir a la sucursal en persona. Quería mirar a los ojos, no solo a las pantallas. Quería registros impresos, formularios de autorización revisados, nada de cuentas conjuntas, nada de acceso por conveniencia. Solo yo, mi nombre, mi firma. No era venganza, era claridad. Levanté la vista de mis notas y vi la foto en la nevera, una de las pocas que no había guardado cuando me mudé. Clara y yo de pie en el jardín con Alba, entre nosotras, que no tendría más de 7 u 8 años, con las manos llenas de albahaca que había arrancado directamente de la maceta. Nos reíamos las tres, sin actuar, sin posar, simplemente reales. Esa risa, hacía mucho tiempo que no me reía así. Cogí el teléfono y marqué el número de Alba de memoria. Sonó 2 veces antes de que respondiera. Abuela. Su voz me llegó como una luz cálida. Hola, cielo. Una pausa. Luego, ¿estás bien?, mamá dijo. Bueno, no dijo mucho, pero parecía furiosa. Imaginé que algo había pasado. Sonreí. ¿Pasó algo?
Recordé que todavía estoy viva. Alba se quedó callada un momento. Luego dejó escapar una risa corta. Bueno, esa es una forma de decirlo. Me fui, dije simplemente. Anoche, agarré el asado y me fui. Hubo otra pausa, pero sin juicios, solo un suspiro lento. Bien, dijo. Bien por ti. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Te gustaría pasarte algún día?, pregunté. Haré el almuerzo. Nada lujoso. Mañana, dijo rápidamente. Digo, si te parece bien. Mañana sería encantador. Después de colgar, caminé por la casa lentamente. No la había mirado de verdad en mucho tiempo. Las cortinas que yo misma cosí antes de que naciera Lucía, la lámpara de cerámica desconchada que me negaba a reemplazar, la estantería, llena de viejos libros de bolsillo, que nadie tomaba prestados. Todo tenía un lugar, todo tenía un peso. Quité el polvo, abrillanté, abrí las ventanas. La casa exhaló conmigo. A mediodía, fui al patio trasero, y me puse junto a los bancales elevados. La tierra estaba seca, pero no sin esperanza. El perejil todavía aguantaba. Unas cuantas caléndulas obstinadas inclinaban sus cabezas amarillas. Toqué el borde de madera del bancal, y dejé que mis dedos descansaran allí. Lucía me había dicho que no me molestara más con el jardín. Es demasiado para ti, mamá. Déjalo ir. Ella no entendía. No dejas ir las cosas que te recuerdan quién eres. Las riegas, incluso si te tiemblan las manos, incluso si tus rodillas se quejan, incluso si nadie más se da cuenta. El teléfono no volvió a sonar ese día, y eso estaba bien. Clara solía decir que yo era la mujer más fuerte que conocía. Lo decía cuando arreglaba la lavadora yo misma, o cuando sostenía la mano de mi marido mientras daba su último suspiro, o cuando iba a trabajar 3 días después de su funeral, porque alguien tenía que mantener las luces encendidas. Es curioso cómo esa fuerza se vuelve invisible a medida que envejeces. Dejas de ser la mujer que cargó a la familia sobre sus espaldas y te conviertes en la mujer de la que la gente habla como si no estuviera delante, a la que le dan palmaditas en la mano, a la que le dicen que descanse, que se siente, que no estorbe. Después de que Mateo muriera no me desmoroné. Cociné, limpié, pagué la hipoteca, trabajé turnos hasta tarde. Lucía tenía 21 años, recién graduada y ansiosa por mudarse. Clara, todavía en el instituto, se quedó cerca. Siempre tenía un pie en el mundo real, nunca demasiado absorta en la ambición como para olvidar quién la crió. Lucía tenía empuje, sin duda, pero Clara tenía corazón. Recuerdo el primer mes después de su muerte, cómo Lucía no paraba de decir: «Tienes que dejar que alguien te ayude», cuando lo que quería decir era: «No estás haciendo esto como yo creo que deberías». Se mudó un mes después. Dijo que la casa se sentía demasiado pesada, que necesitaba aire. Clara se quedó. Ayudaba con las facturas cuando podía. Trabajaba a tiempo parcial después de clase. Me hacía reír cuando las noches se volvían demasiado silenciosas. Solía verla sentada en el porche hablando con las estrellas como si fueran viejas amigas. Nunca tuvo prisa por irse. Incluso cuando se casó. Incluso cuando tuvo a Alba, sacaba tiempo. Ese tipo de amor no grita, aparece. Y cuando llegó el cáncer, lo enfrentó de la misma manera que enfrentaba todo, suavemente, pero con los ojos abiertos. Me llamaba antes de cada cita de quimioterapia, no porque necesitara consejo, sino porque sabía que yo necesitaba oír su voz. Cuando murió, Lucía me dijo: «Ahora tienes que ser fuerte por Alba». Pero su voz no tenía suavidad. Parecía más una tarea que un consuelo. Alba solo tenía 12 años. Se mudó con Lucía, porque yo era demasiado mayor para criar a una adolescente. Quise pelearlo, decir que aún podía ser madre, aunque me dolieran las rodillas y me temblaran las manos algunas mañanas. Pero no lo hice. Dejé que pasara, y tal vez esa fue la primera rendición real. No a la edad, sino a la duda. Los años siguientes pasaron en un borrón de compromisos. Vendí mi coche. «Ya no lo necesitas, mamá», dijo Lucía. «Nosotros te llevaremos a donde necesites». Excepto que nunca lo hacían. Dejé de organizar cenas. «Es más fácil en nuestra casa», insistía ella. Dejé la jardinería. «Tu espalda no puede aguantar eso». Dejé de decorar para las fiestas. «Deja que lo hagamos nosotros. Tú solo descansa». Cada vez que dejaba ir algo, me decía que era solo por sentido común. Pero el sentido común tiene un borde afilado.
Solo te das cuenta de lo profundo que corta cuando intentas alcanzar algo y descubres que ya no es tuyo. Lucía no es cruel, no de la forma en que la gente espera que sea la crueldad. No levanta la voz, no golpea. Sus herramientas son el silencio, la sugerencia, el descarte. Es una maestra en minimizar. Si yo decía que algo me dolía, parpadeaba lentamente y decía, «Oh, no quise decir eso», como si mi dolor fuera un inconveniente, como si mis sentimientos fueran un error de traducción. Eso es lo que hizo que lo de anoche fuera diferente. «Comerás después que los demás», dijo. No con malicia, sino con eficiencia, con una frialdad tan practicada que pasaba por lógica. Yo no era parte de la celebración. Yo era parte del personal de servicio. Y cuando me levanté, cogí el asado y me fui. Ella no me detuvo. Ni siquiera un murmullo, solo silencio, lo cual me lo dijo todo. Esta mañana, después de mi té, abrí otra caja que no había mirado en años. Dentro estaban las cartas de Clara, cartas de verdad, escritas a mano, selladas con sello. Ella creía en el papel. Las pantallas mienten, solía decir. La tinta dice la verdad. Leí 3 de ellas. Una era sobre el primer recital de piano de Alba, lo nerviosa que había estado, cómo le temblaban las manos antes de la primera nota, y cómo sonrió después, como si hubiera escalado una montaña. Otra era solo una lista de cosas por las que Clara estaba agradecida esa semana. La tercera fue más difícil. Fue escrita después de un escáner, el que mostró que el cáncer se había extendido. «No tengo miedo de morir», escribió. «Tengo miedo de ser olvidada». Doblé la carta y la apreté contra mí. «No te he olvidado, cariño», susurré. «Nunca lo haré». Pasé la tarde escribiendo una nueva carta, esta vez para Alba. No una disculpa ni una queja, solo una historia, un trozo de memoria de cuando era pequeña, y le enseñé a hacer la masa de las empanadillas. Sus manos diminutas cubiertas de harina, su rostro serio por la concentración. Terminé con: «Tú siempre estabas prestando atención. Ahora lo veo. Solo quiero que lo sepas. Yo también lo estaba». Sellé el sobre, escribí su nombre, y lo puse junto a la puerta. Mañana se lo daría en persona. Hay un tipo de silencio que no viene de la paz, sino de la ausencia. Ese era el tipo de silencio que llenaba la casa de Lucía la mañana después de que me fui. Me lo imaginaba mientras servía agua para el té, cómo los niños susurraban sobre el tazón de cereales, sin saber por qué la silla de la abuela estaba vacía, cómo el marido de Lucía la miraba esperando una explicación, y cómo ella, con todo su talento para la evasión, probablemente no decía nada en absoluto. El silencio es más fácil que admitir que tu madre se fue de tu casa delante de tus invitados, con el plato principal bajo el brazo. Me senté en mi porche, con mi té envuelta en una rebeca vieja que Clara me había regalado las Navidades antes de que naciera Alba. Los codos estaban desgastados, un bolsillo se soltaba por la costura, pero aún olía ligeramente a su loción de vainilla favorita. Vi a una ardilla cruzar la valla y luego congelarse a mitad de camino, sintiendo que la observaba. Sonreí. Me gustaba la compañía. Alrededor de las 10, oí la voz de Alba antes de verla. «Abuela». Me levanté demasiado rápido y sentí el pinchazo familiar en mi rodilla derecha. «Aquí atrás, cielo». Apareció por el lateral de la casa, sosteniendo una bolsa de papel marrón, con el pelo recogido y las mejillas sonrosadas. «He traído pasteles», dijo, «de ese sitio pequeño, cerca de la librería, el que solía gustarte». Casi me río. Solía. Todavía me gusta. «Entra». Nos sentamos a la mesa de la cocina, con unas ensaimadas calientes entre nosotras. Alba sirvió el té como me había visto hacerlo 100 veces. Probablemente lo había hecho. No hizo preguntas al principio y yo no tuve prisa por explicar. Simplemente comimos despacio como si tuviéramos tiempo. «Vi la cara de mamá anoche», dijo finalmente. «Cuando volvió a la mesa se veía hueca como si no esperara que realmente te fueras». «Sorbí mi té». «Yo tampoco hasta que lo hice». «Me alegro de que lo hicieras». Miró hacia abajo. Quise decir algo, pero sentí que no era mi lugar. No lo era, Die. «Y aún así aquí estás». Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No es una mala persona», dijo Alba, en voz baja, «pero te trata como si fueras un favor que le está haciendo al universo».
como si esperara aplausos por dejarte existir en su casa. No di nada. Sé que suena duro, añadió ella. No dije suena exacto. Nos quedamos en ese silencio de acuerdo mutuo por un rato. Luego sacó algo de su bolso. Un juego de llaves de casa. Hice copias, dijo. Para emergencias, claro, pero también para poder venir cuando sea. Ya sabes si quieres. Cogí las llaves sopesándolas en mi palma. 3 de ellas, una con una funda rosa. Tengo voz en la elección del llavero. Bromeé. Alba sonrió de oreja a oreja. Eso no es negociable. Hablamos un rato más sobre la universidad, sobre su trabajo, en la biblioteca sobre el gato del vecino que no paraba de entrar en su apartamento por la escalera de incendios. Dijo que se llamaba Clementina y que tenía opiniones. Sobre todo, cuando se fue, me quedé en el porche hasta que su coche giró en la esquina. Luego, volví a entrar. Me senté a la mesa y sostuve las llaves un poco más, antes de guardarlas, en el cajón donde guardaba la linterna, las pilas de repuesto y mis viejas tarjetas de recetas. Pensé que me sentiría más sola, pero no fue así. Me sentí contenida, como si hubiera vuelto a entrar en una forma que siempre había sido la mía. El resto del día pasó con movimientos pequeños y deliberados. Recogí la colada, la separé a mano, lavé los platos, aunque solo fueran unos pocos, revisé el buzón, aunque no esperaba nada. Y luego, avanzada la tarde, hice algo que no había hecho en más de un año. Abrí la caja de costura. La tapa crujió. Dentro botones, hilos, retales de tela, alfileres viejos, oscurecidos por el tiempo. Saqué un trozo de algodón azul suave que había comprado por impulso hacía 2 años, planeando hacerle a Alba un vestido de verano que nunca empecé. Mis dedos se movían más lentos ahora, pero la memoria muscular regresó. No necesitaba terminar nada, solo empezar, solo recordarles a mis manos, que todavía sabían crear, no solo mantener. Fuera el cielo se volvió de ese suave púrpura magullado que adquiere justo antes de la noche. Y el teléfono seguía sin sonar. Fue Alba la primera que preguntó: ¿Crees que mamá sabe siquiera quién eres ya? Estábamos sentadas en el salón, con una tetera entre nosotras, la luz del sol entrando oblicua por las cortinas de encaje. No lo había dicho como un ataque, solo como una pregunta genuina, pero aterrizó como una piedra. Removí mi té, no porque lo necesitara, sino porque mis manos necesitaban algo que hacer. Creo que conoce la versión de mí que decidió conservar, dije. Alba ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa, empecé lentamente, que recuerda a la mujer que preparaba sus almuerzos y firmaba las autorizaciones para las excursiones escolares, la que mantenía su ropa limpia y su cama hecha. Me recuerda a través de la utilidad, a través de las tareas de la rutina, pero no a través de la alegría, no a través de las cosas que yo amaba antes de convertirme en madre a tiempo completo. Alba se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano. Entonces, ¿qué es lo que amabas? La pregunta era sencilla, pero no la había respondido en años. Me encantaba bailar, dije, tras una pausa. Bailes de salón, sobre todo. Estuve en un equipo de la universidad un año antes de conocer a tu abuelo, y me encantaban los viejos discos de jazz, y las galletas de limón, y nadar en la cantera, los días más calurosos de julio. Me detuve sorprendida por la repentina opresión en mi pecho, y amaba las mañanas de domingo, cuando la casa estaba en silencio, y me sentaba junto a la ventana con un libro, y nadie necesitaba nada de mí. Alba sonrió suavemente. Nunca supe eso. Claro que no. Nadie preguntó nunca. Parecía que iba a hablar, pero entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla, hizo una mueca, y lo puso boca abajo, sin responder. ¿Tu madre? Ella asintió. Ha estado intensa. No para de preguntarme dónde estoy, si he pasado a verte, como si de repente le importara. No le gusta cuando las cosas se mueven sin ella, dije. Obsesa del control. Ella no cree que lo sea. Ese es el problema, Die. Cree que está salvando a la gente. Cree que está protegiendo a la familia del bochorno, del desorden. De Dios, no lo quiera la incomodidad. Alba levantó una ceja, diciéndole a su propia madre que espere hasta que todos los demás hayan comido. Me encogí de hombros. Ese es el tipo de comodidad en el que cree. Jerarquía, apariencia. Quiere que su vida parezca limpia por fuera, sin importar el moho que crezca debajo. Alba sacudió la cabeza.
No quiero convertirme en eso. No lo harás, dije buscando su mano. Tú haces preguntas. Tú apareces. Ella apretó mis dedos suavemente. Aquella tarde salimos a dar un paseo por el barrio. El aire olía a hojas húmedas y humo de chimenea. Alba llevaba una bolsa de papel con galletas que había comprado por el camino, y las compartimos mientras caminábamos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente, de todo lo que dejaste pasar. Lo pensé un rato. La acera estaba agrietada bajo nuestros pies. Un cuervo graznó desde un cable por encima de nosotras. Me arrepiento de haber pensado que me lo devolverían. Alba no respondió de inmediato. Luego dijo, eso es justo. Cuando me dejó más tarde, me abrazó más fuerte de lo habitual. Vi su coche desaparecer por la carretera. Luego entré y cerré la puerta con llave. No por miedo, sino por elección. Me gustaba saber a quién dejaba entrar. Esa noche, me senté junto a la radio y encontré una emisora que aún ponía jazz. John Coltrane, concretamente. Cerré los ojos y recordé el olor de los suelos encerados, el peso de una mano en mi cintura, la emoción de girar al compás de un ritmo más grande que nosotros dos. No bailé, no realmente, solo me mecí en el sitio, pero fue suficiente. A la mañana siguiente, Lucía vino a la casa. La vi a través de la ventana rígida en el porche, sosteniendo algo en sus brazos. No me moví. Dejé que llamara 2 veces. Luego abrí la puerta. «Hola, mamá», dijo. Su voz era demasiado brillante, demasiado quebradiza. Yo asentí. «Lucía». Ella extendió una fuente cubierta con papel de aluminio. «He traído tu tupper. Y algo de pavo, de bueno de lo que quedó». Lo miré y no lo cogí. «Tengo comida», dije. Su sonrisa flaqueó. «Solo pensé, ¿por qué estás aquí realmente?» Ella se erizó. «Tan extraño es que venga de visita». «Sí», dije llanamente. Ella miró más allá de mí, hacia el interior de la casa. «Alba me ha estado evitando. Ha estado aquí». Una pausa. Lucía respiró hondo. «Mamá, sé que las cosas han estado tensas, pero tienes que entender que había invitados. Expectativas. No quise ser irrespetuosa. Simplemente no te importó serlo. Eso no es justo». No dije, no lo es, pero es verdad. Nos quedamos allí unos segundos, el aire entre nosotras denso, con cosas que nunca se habían dicho. Volvió a ofrecerme la fuente. No me moví. «Hice un asado», dije en voz baja. Lucía parpadeó. «¿Qué?» «Hice un asado la noche que me fui. Me senté en mi propia cocina, en mi propia mesa, y lo comí mientras aún estaba caliente». Me miró confundida, como si no pudiera decidir si yo estaba enfadada o orgullosa. «Lucía, no necesito tus obras», dije suavemente. Luego cerré la puerta. No eché la llave después de que Lucía se fuera. No era necesario. Algunos límites son más fuertes que los cerrojos. Me quedé en el pasillo un momento aferrándome al silencio. Mis manos no temblaban. No se me cortó la respiración. El viejo miedo, el que dice que está siendo desagradecida o que ella tenía buena intención, se había ido. Se había marchitado en algún momento entre la puerta principal y el primer bocado de aquel asado que comía solas. Y como cualquier cosa muerta, ya no tenía poder. Más tarde, envolví la fuente que ella trajo en un paño de cocina y caminé por la calle hasta el congelador de donaciones de la parroquia. Allí aceptan comida discretamente, sin preguntas, sin papeleos, solo un alma caritativa asegurándose de que nada se desperdicie. Metí el pavo dentro, dejé el tupper y volví a casa, sin mirar atrás. Para cuando regresé, el hervidor todavía estaba caliente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer a continuación. Durante años, dejé que Lucía se encargara de todo. Facturas, cuentas online, renovaciones. Empezó de a poco un recordatorio para pagar la luz, una sugerencia para vincular nuestros planes de teléfono. Luego vinieron las cuentas bancarias. Me convenció para ponerla como usuaria autorizada en una, por si pasaba algo luego en otra. Después empezaron los pagos automáticos, cuotas escolares para los niños, una parte de la compra, incluso una contribución mensual para ayuda doméstica que nunca vi desglosada. No escuché. Me dije a mí misma que estaba siendo útil que las familias se apoyan entre sí, que ella había hecho mucho por mí, dejándome vivir con ellos.
Ahora solo podía pensar en lo hábilmente que había construido la jaula. No, por crueldad no, solo por derecho propio. Silencioso, sutil y constante. Abrí el cajón donde guardaba mis registros antes de mudarme con Lucía. Mi nombre seguía en todas las cuentas. El banco había cambiado su logo desde la última vez que manejé las cosas, pero el núcleo era el mismo. Llamé directamente a la sucursal. Sí, señora Hensley, dijo el joven tras confirmar mi identidad. Usted sigue siendo la titular principal de los ahorros y de la cuenta corriente conjunta. ¿Cómo puedo ayudarla? Me gustaría hacer algunos cambios, dije, pero prefiero hacerlos en persona. Por supuesto. ¿Necesita alguna adaptación? Tenemos servicios de asistencia. Sí. Puedo caminar, gracias. Él vaciló. Estamos abiertos hasta las 5. Estaré allí en 1 hora. Colgué y me puse unos pantalones de pinzas y un jersey azul marino. Algo robusto, algo mío. Me puse mi pasador de plata, el que Clara siempre decía que me hacía parecer decidida y asentada. Luego cogí mi gastado bolso de cuero, metí mi bloc de notas y caminé hasta la esquina para coger el autobús. Se sentía bien esperar en la parada, normal, conectada con la tierra. Nadie llevándome de un lado a otro, como si fuera una maleta. Nadie llamando para preguntar a dónde iba. Solo yo en el mundo haciendo algo por mí misma. En el banco, el mismo joven que había respondido al teléfono me saludó en el mostrador. Su placa decía Kevin. Sonrió cortésmente, pero parecía un poco inquieto, como si yo fuera a echarme a llorar o a quejarme en cualquier momento. Eso es lo que esperan de las mujeres de mi edad. Lágrimas o confusión. No le di ninguna de las dos cosas. Me gustaría eliminar a un usuario autorizado de 2 cuentas, dije poniendo mi DNI sobre el mostrador. Él parpadeó. Sí, por supuesto. Si me acompaña a uno de nuestros despachos, buscaré los formularios. 10 minutos más tarde, estaba sentada ante una mesa pulida, firmando papeles con mano firme. ¿También le gustaría revocar los permisos de acceso online?, preguntó. Sí, y las transferencias automáticas. Todas. Hizo una pausa, con los ojos fijos en la pantalla. Hay una transferencia recurrente de 450 euros cada mes a una cuenta de matrícula escolar. Lo sé, dije. Cancélela. Otra pausa. También hay otras más pequeñas. Suscripciones, servicios del hogar, algunos cargos de transporte. Reconoce estos. No cancele todo. Él asintió y empezó a teclear. Recibirá correos de confirmación, más tarde hoy. Le di una nueva dirección de correo electrónico que había creado esa mañana. Envíelos aquí. Sus dedos volvieron a vacilar. Señora Hensley, si me permite. Este es un cambio significativo. Le gustaría que pusiéramos un aviso en la cuenta, por si alguien intenta restablecer el acceso sin su consentimiento. Le miré fijamente. Sí, póngalo. Cuando terminó, se levantó y me acompañó a la puerta. ¿Algo más que pueda hacer por usted hoy? Sonreí. Ya ha hecho más de lo que imagina. Fuera, el viento arreciaba. Me cerré la chaqueta, pero no tenía frío. En realidad no. Mi cuerpo vibraba, no por la adrenalina, sino por la certeza. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente qué nombre estaba en cada cosa. Y eso era solo el principio. El despacho del abogado olía a cera de limón y papel viejo. Había estado allí una vez hacía años, cuando Mateo y yo redactamos nuestros testamentos tras su primer susto del corazón. El edificio era el mismo. Pasillos estrechos, molduras desgastadas, pero la recepcionista era nueva, y las sillas de la sala de espera eran ahora de imitación de cuero, en lugar de terciopelo. El tipo de cambio del que nadie habla, pero que se siente igual. Señora Hensley, sonrió la recepcionista. Viene a ver al señor Valenzuela. Asentí. Me está esperando. Me condujo por un pasillo corto, hasta una oficina pequeña, con ventanas altas. El hombre tras el escritorio se levantó cuando entré con más canas de las que recordaba, pero su apretón de manos seguía siendo fuerte. Eleana dijo, señalando la silla frente a él. Ha pasado tiempo. Sí, demasiado. Se sentó y entrelazó las manos. ¿Qué la trae por aquí? No vacilé. Me gustaría revisar mi testamento, y quiero crear un fideicomiso para mi nieta. Parpadeó una vez. Muy bien. No había juicio.
En su voz, solo profesionalismo tranquilo, que era exactamente lo que yo necesitaba. ¿Recuerda a Clara? Por supuesto. Se ha ido. Hace ya tiempo. Lo siento mucho. Asentí una vez. Dejó una hija, Alba. Quiero asegurarme de que lo que me quede sea para ella, no para mi otra hija. No se inmutó. Podemos hacer eso. También quiero proteger esos activos mientras esté viva, añadí. Alba es joven, pero confío en ella más que en nadie. No quiero que Lucía ni nadie más tenga acceso a nada que esté a mi nombre. El señor Valenzuela abrió un bloque de notas legal y empezó a tomar apuntes. Podemos crear un fideicomiso revocable. Usted mantendrá el control como fiduciaria, pero designará a Alba como beneficiaria. De esa manera, cuando llegue el momento, ella heredará, sin pasar por el proceso de testamentaría. Bien. También recomendaría revocar cualquier poder notarial financiero que nombre actualmente a Lucía. Ya está hecho, dije. El banco ha sido notificado. Su acceso ha desaparecido. Él levantó la vista con los labios curvados en algo entre una sonrisa y un gesto de aprobación. Quiero que el fideicomiso incluya la casa, continué. Todas las cuentas que todavía poseo, cualquier inversión, todo. Es factible. Elaboraremos un inventario de activos y transferiremos la propiedad a la entidad del fideicomiso. Usted seguirá viviendo en la casa, usará los fondos, pero legalmente el fideicomiso es el propietario. Perfecto. Me miró un momento. El bolígrafo se detuvo sobre el papel. Puedo preguntar, ¿qué ha motivado este cambio, Elena? Respiré hondo. Me dijo que comiera, después, que todos los demás. Su ceño se frunció. Luego volvió a alisarse. No necesitaba los detalles. La frase era suficiente. Entiendo. Ella ha estado gestionando las cosas durante años. No mal, pero tampoco con amabilidad. Dejé que pasara. Pensé que estaba siendo de ayuda, pero últimamente he empezado a recordar que sigo siendo una persona, no un deber, no una billetera con Rebeca. Hizo algunas notas más. No quiero que esto sea un castigo, añadí. Solo quiero tener claro dónde estoy. Quiero que Alba tenga lo que yo construí, no lo que otro fue extrayendo. Lo tendrá. La cita duró otra hora. Para cuando terminamos de revisar formularios y perfilar contingencias, me sentía más firme de lo que me había sentido en meses. Mientras deslizaba los borradores en una carpeta, el señor Valenzuela me miró con un respeto silencioso. La mayoría de la gente espera demasiado, dijo, hasta que ya los han vaciado. Yo esperé lo suficiente. Se levantó para acompañarme a la salida. Cuando todo esté finalizado la llamaré, dijo, pero tendrá que venir de nuevo para las firmas. Estaré aquí. Fuera el cielo se había vuelto gris pizarra y el aire olía a lluvia. No tuve prisa. Pasé por la farmacia, pasé por la panadería, pasé por el pequeño parque con los columpios oxidados. Me senté en un banco bajo los árboles y simplemente respiré un rato. Hay algo extraño en reclamar el control después de haberlo cedido durante tanto tiempo. No se siente triunfante. Se siente tranquilo, como ajustar la postura después de años de estar inclinada hacia el lado equivocado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alba. «Todo bien, abuela». Escribí de vuelta. «Empieza a estarlo». Luego, guardé el teléfono en el bolsillo y escuché el viento entre las hojas. Los papeles estuvieron listos en una semana. Regresé al despacho del señor Valenzuela, un jueves por la mañana. El cielo estaba despejado por una vez. La luz del sol se acumulaba como oro en las aceras, pero el viento todavía mordía. Llevaba mi abrigo de lana, el que Clara me compró el año que consiguió su ascenso. Dijo que me hacía parecer alguien que no pide permiso. Lo doblé cuidadosamente sobre el respaldo de la silla en el despacho del señor Valenzuela, mientras él extendía los documentos sobre el escritorio. «Aquí está. La revisión del testamento», comenzó golpeando cada página suavemente. «Aquí está el acuerdo del fideicomiso. Alba figura como beneficiaria única. Usted es la fiduciaria. La casa, las cuentas y los fondos de inversión están listados en el anexo A, y aquí», hizo una pausa, «está la revocación formal del poder notarial financiero». Miré el sobre grueso marcado para Lucía. Ya tenía la dirección y el sello puestos. «Ella recibirá una copia», confirmó, junto con la carta de cese. «No tendrá capacidad legal
para actuar en su nombre a partir de ahora. Cogí la pluma. No me temblaron las manos. Firmé cada página lenta y deliberadamente, viendo cómo la tinta trazaba curvas detrás de mí, como un rastro que por fin podía ver, formándose en tiempo real. Cuando terminamos, el señor Valenzuela recogió todo y deslizó los documentos firmados en una carpeta grande de anillas. Eso es todo, dijo. Ya no está operando bajo suposiciones o hábitos. Todo vuelve a ser legalmente suyo. Asentí. Bien. Hay una cosa más, dijo abriendo un cajoncito. Quiere incluir una directiva médica, alguien que hable por usted, si usted no puede. No vacilé. Alba tiene menos de 30 años, advirtió él, suavemente. Es legal pero emocionalmente. Es la única que todavía me pregunta qué es lo que quiero. Él asintió y me pasó el formulario. Terminamos en menos de 20 minutos. Cuando me levanté para irme, el señor Valenzuela me ofreció la carpeta. Guarde esto en un lugar seguro y dígale a Alba dónde está. Lo haré. Y Elena me giré. No solo está reclamando cosas, las está protegiendo. Hay una diferencia. Asentí. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tomé el camino largo a casa. Pasé por el barrio de Lucía y no giré. Pasé por la escuela donde Alba tocó el violín en el concierto de tercero de primaria. Pasé por la ferretería, donde Mateo solía comprar clavos que no necesitaba solo para hablar con el dueño. Cuando llegué a mi casa, la sentí de una manera nueva. No como una carga, no como un museo, sino como un refugio, una fortaleza mía. Coloqué la carpeta en el cajón con la linterna de emergencia y el talonario de repuesto. Luego, me senté a la mesa de la cocina y le escribí una carta a Alba. Nada dramático, nada emocional, solo instrucciones. Dónde estaba la carpeta, a quién llamar, qué hacer, sí y cuándo. Cuando terminé, metí la carta en un sobre y escribí su nombre en letras de molde en el frente. Luego la puse bajo el viejo tarro de galletas, el que ella siempre levanta cuando viene, como si yo pudiera haber dejado algo dulce dentro. Me quedé junto a la ventana un rato, bebiendo té, viendo la luz del final del otoño desplazarse por el patio. El teléfono sonó una vez, luego otra. Lo dejé pasar. 5 minutos después, entró un mensaje de Lucía. Tenemos que hablar. Es importante. Lo borré sin leer más. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía tras los tejados, saqué mi agenda y empecé a hacer listas. No listas de tareas, listas de cosas que yo quería. Un nuevo par de zapatos para caminar un pequeño bancal elevado para la primavera, un viaje solo, un fin de semana, a algún sitio con agua. No cosas grandes ni lujosas, solo mías. Aquella noche, por primera vez en años, cerré la puerta por dentro, no por miedo, sino como una declaración silenciosa. Estaba en casa. Lucía no llamó a la puerta esta vez. Tocó el timbre una vez, luego otra más fuerte, más largo. Esperé terminando mi té. Cuando abrí la puerta, ella estaba rígida en el porche, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Tenemos que hablar, dijo. No me moví. ¿Sobre qué? Sus ojos se entrecerraron. No te hagas la tonta, madre. Has revocado todo. Me ha llegado la carta del abogado. El fideicomiso, el testamento. Me has dejado fuera por completo. Di un paso atrás y abrí más la puerta. Entonces, ya tienes la respuesta. Entró de golpe en el salón sin invitación. Siempre caminaba, como si la casa le debiera sus paredes. ¿Por qué ahora?, preguntó girándose para mirarme. ¿Por qué después de tanto tiempo has vivido bajo mi techo más de un año y de repente yo soy la villana? Me senté en mi silla junto a la ventana tranquila. Ya no vivo bajo tu techo. Te quedaste aquí gratis, espetó ella. Te cuidamos. No, dije yo. Cociné, limpié, recogí a tus hijos del colegio, pagué la mitad de tus facturas. Eso no fue cuidado, eso fue un acuerdo. Y yo ya no acepto acuerdos que me borran. Lucía parpadeó. Por un segundo, su boca se movió, pero no emitió sonido. No se esperaba claridad. Había venido preparada para la culpa. Estás siendo dramática, dijo finalmente. No estoy siendo exacta. Empezó a caminar de un lado a otro. Vas a dejárselo todo a Alba. Tiene 22 años. No sabe nada de finanzas. Aprenderá. Yo debería haber sido parte de esa conversación. Deberías haberlo sido, interrumpí.
Tuviste años, años para tratarme como a una persona, no como a una carga. No lo hiciste. Lucía dejó de caminar. No, quise herirte. Simplemente no te importó si lo hacías. Se estremeció, pero mantuve su mirada. Todos estos años, dije en voz baja. Pensaste que no me daría cuenta. Me decías, ¿cuándo hablar? ¿Cuándo sentarme? ¿Cuándo comer? Lo disfrazabas de preocupación, pero siempre fue control. Volvió a cruzarse de brazos ahora a la defensiva. Intentaba que las cosas fueran manejables. ¿Para quién? Su silencio me lo dijo todo. Después de un rato se sentó frente a mí, con la voz más suave. Podrías haber dicho algo antes. Lo hice. No lo oíste. O quizá lo oíste, y lo ignoraste. Su mandíbula volvió a tensarse. Me haces parecer un monstruo frío. Yo no te he hecho nada. Simplemente he dejado de mentir sobre cómo me sentía. Exhaló con fuerza y se frotó la frente. Así que eso es todo. Ya has terminado conmigo. La miré a mi hija, una mujer a la que había alimentado, vestido y protegido, y no sentí odio, solo cansancio. No dije con dulzura, no he terminado contigo, pero he terminado de vivir bajo tus condiciones. No volvió a hablar después de eso. Nos quedamos en silencio mucho tiempo, el sol de la tarde, pintando líneas afiladas en el suelo. Por fin se levantó. ¿Quieres que me vaya? Asentí. Sí. Lucía pareció querer decir algo más, pero se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió. La puerta se cerró suavemente tras ella. No logré. No me sentí victoriosa. Sentí espacio. El tipo de espacio que solía pertenecerme. El tipo en el que había olvidado cómo respirar. Más tarde esa noche llamó Alba. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor, dije. Más despejada. Ella hizo una pausa. ¿Ha pasado por ahí, verdad? Sí, ha servido de algo. Lo pensé un momento. Me ha servido para recordar que los límites no son crueles, son necesarios. Alba no dijo nada, pero pude oír la calidez en su respiración. Bien, susurró. Eso está bien. No hablamos mucho. No era necesario. A veces no se trata de lo que dices. Se trata de ser finalmente escuchada. Los días siguientes vinieron con ruido. No del tipo que se oye, sino del que llena el teléfono. Llamadas perdidas. Mensajes de voz, con una urgencia educada. Mensajes de texto que empezaban con mamá. Creo que deberíamos hablar y terminaban con: esto ha llegado demasiado lejos. Algunos eran de Lucía, otros de su marido Alan, que nunca me hablaba directamente, a menos que el seguro del coche caducara, o hubiera que devolver una cazuela. Los mensajes se mezclaban después de un tiempo. Disculpas envueltas en expectativas, preocupación disfrazada de control, y debajo, de todo, un único hilo. Estaban perdiendo el acceso, y no sabían cómo funcionar sin él. No respondí. No era venganza. Era espacio. Dejé el móvil sobre la encimera de la cocina y pasé las mañanas en el porche con una manta y un libro. Releía el mismo párrafo 4 veces. No porque no pudiera concentrarme, sino porque me gustaba el ritmo de las palabras. Había olvidado cómo se sentían los libros en la mano, cómo cambiaban la textura del tiempo. Alrededor de mediodía caminaba, no lejos, solo por el barrio, pasando por la ferretería, pasando por la oficina de correos, donde el señor Duncan seguía coqueteando descaradamente, a pesar de tener 92 años y estar casi sordo. A veces compraba limones o pan tierno. A veces no compraba nada solo por recordar lo que se sentía al moverse libremente por un lugar sin un propósito. La casa se mantenía caliente. Horneaba para mí en tandas pequeñas. 2 magdalenas, no 12. Una olla de sopa, no un caldero. Comía en la mesa, no frente a una pantalla, no de pie junto al fregadero, y siempre en un plato de verdad. Eso me importaba. En la tercera tarde, sonó el timbre. No era Lucía ni Alan. Era Pablo, el primo menor de Alba, el hijo de Lucía, de 16 años. Todo extremidades largas y energía nerviosa. Sostenía una bolsa de papel y no me miraba a los ojos. Mamá me ha obligado a traer esto, dijo tendiéndome la bolsa. Es algo de comida, creo. Y una tarjeta. La acepté más por él que por mí. ¿Quieres pasar? Vaciló, luego asintió. Dentro se quedó torpemente en el pasillo, mientras yo ponía la bolsa en la encimera y miraba dentro. Pollo en recipientes de plástico. Un trozo de tarta.
La tarjeta no estaba firmada. Pablo se aclaró la garganta. Creo que tiene miedo. ¿De qué? De que no la perdones. Asentí. ¿Y tú? Se encogió de hilos. Yo solo estoy confundido. Siempre estabas ahí. Ahora no estás. Eso es lo que pasa cuando la gente deja de verte. Miró sus zapatillas. Alba dice que no estás enfadada, que estás cansada. Lo estoy. Asintió de nuevo. Me gustaba cuando vivías con nosotros, dijo. Aunque mamá siempre hiciera parecer que estorbabas. Sonreí. Gracias. Miró alrededor de la casa observando las fotos, el silencio. Aquí es diferente. Huele a real. Eso me hizo reír. Probablemente c'est la cebolla. Él sonrió. Antes de irse se detuvo junto a la puerta. Seguimos siendo familia. Le miré tan joven, todavía acostumbrándose a su propia voz. Siempre dije, pero la familia y los límites no son enemigos. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que tienes permiso para decir no a las personas que amas. Ah, se quedó allí un segundo más. Luego dio un paso adelante y me abrazó. Torpe y rápido, pero real. Después de que se fuera, me senté a la mesa con la tarjeta, sin firma, sin nota. Solo un interior en blanco, con una palabra escrita en el frente. Perdón, no parecía suficiente, pero yo no estaba esperando a que lo fuera. Esa noche no apagué el teléfono. Solo bajé el volumen. El sonido de mi propia respiración era suficiente. Lucía esperó una semana entera antes de volver a intentarlo. Esta vez llegó por correo. Un sobre de color azul pálido, con su caligrafía en el frente. Siempre tuvo una letra cuidada, afilada e inclinada, como si todavía intentara impresionar a un profesor. Lo abrí en la mesa de la cocina, el cuchillo deslizándose fácilmente por el pliegue. Dentro una tarjeta con bordes dorados, del tipo que la gente envía, por vacaciones o por una condolencia cortés. Sin emoción, solo elegancia. El mensaje era corto. Empecemos de cero. Ven a cenar. Domingo solo. La familia, solo nosotros. Con amor, Lucía. Lo leí 2 veces. Luego, lo metí de nuevo en el sobre y lo dejé a un lado. No necesitaba tiempo para pensar. Ya sabía la respuesta. Cuando llegó el domingo, no fui. No la amé. No di explicaciones. Simplemente preparé mi propia cena. Zanahorias asadas, un trozo de pescado arroz, con ralladura de limón, y comí junto a la ventana, mientras el cielo se volvía suave y dorado. Alrededor de las 7 sonó el teléfono. Lucía. Dejé que saltara el contestador. Luego volvió a sonar, y otra vez. Finalmente descolgué. Su voz era cortante. Demasiado firme. Recibiste la tarjeta. Sí te hemos estado esperando. Lo sé. He hecho cordero. Tu receta. Removí mi té. Qué bien. Exhaló con brusquedad. Me estás castigando. No dije, estoy declinando. Ella no entendía. Podía oírlo en su silencio. Es solo una cena, mamá. Nunca es solo una cena contigo. Una pausa. Estoy intentando arreglar las cosas. No dije, estás intentando resetear el tablero para que vuelva a estar, como antes, como a ti, te resultaba cómodo, pero yo ya no juego. Su voz se quebró ligeramente. Alba, dice que has cambiado. Tiene razón. No sé qué quieres de mí. Nadie. Esa es la cuestión. El silencio se alargó entre nosotras. Luego, con una voz más pequeña dijo, te echo de menos. Te creo. Más silencio. Pero no volveré, añadí. No me sentaré a una mesa donde tenga que ganarme mi lugar. No cambiaré mi presencia, por tu permiso. Su voz se endureció. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? No die. Creo que por fin recuerdo que importo. No respondió. Y yo no llené el hueco. Finalmente dijo, no sé qué más hacer. No tienes que hacer nada, dije con suavidad. Solo deja de esperar que vuelva a ser quien era, cuando me olvidé de mí misma. Terminó la llamada, no con rabia, sino con una especie de finalidad. Una puerta que no sabía cómo abrir y por la que no estaba lista para pasar. Me quedé allí sentada mucho tiempo escuchando la quietud. Ni sola, ni triunfante. Solo inmóvil. Más tarde abrí el cajón. Saqué el sobre azul y lo rompí por la mitad. Luego otra vez y una más. Los trozos revolotearon en la basura como pétalos secos. Me fui a la cama temprano. Sin sueños, solo descanso.
y por la mañana me desperté sin miedo. Firmé el contrato de alquiler un martes. Era un piso pequeño de 2 habitaciones y cocina en la segunda planta de un edificio tranquilo cerca del parque. Nada grandioso, nada lujoso, pero las ventanas daban al este, y la luz entraba como miel cada mañana. Eso importaba más de lo que una encimera de granito podría importar jamás. El casero, el señor Mendoza, era amable. Ayudó a subir las cajas por la estrecha escalera y me enseñó dónde estaba el cuadro de luces por si acaso. Cuando le pregunté si podía pintar los armarios de la cocina, se encogió de hombros y dijo: «Mientras no elija el negro, confío en usted». Elegí el verde salvia. Alba me ayudó a instalarme. Hicimos de aquello un acontecimiento. Desembalamos despacio bebiendo té frío en tazas desparejadas y riéndonos cuando encontrábamos cosas que ni siquiera recordaba que poseía. Colgó una pequeña lámina enmarcada sobre el fregadero, un limonero suave y desgastado. «Se parece a ti», dijo, arraigada, pero creciendo todavía. Sonreí. Eso es más bonito que decir que soy resistente. Pasamos la tarde organizando las estanterías. Las cartas de Clara fueron a una caja de madera que ahora vivía en la mesita auxiliar, lo bastante cerca como para tocarla. Al caer la tarde, Alba tuvo que irse. Antes de hacerlo, colocó una planta, un poto colgante en el alféizar de la ventana. «Toda mujer necesita una planta», dijo. «Es la prueba de que todavía puedes nutrir algo». Cuando se fue, me senté en el sofá y escuché el nuevo silencio, diferente al silencio de la casa de Lucía. Este no presionaba, daba la bienvenida, no pedía nada. Preparé una cena sencilla: espinacas, salteadas, un huevo cocido, una tostada. Comí despacio viendo cómo las sombras trepaban por la pared de enfrente. Nadie preguntó por qué no había más guarnición. Nadie criticó la blandura de la yema. A la mañana siguiente, conocí a mi vecina. Se llamaba Rosa, 83 años, y caminaba con un bastón que tenía pegatinas de flores por todo el palo. «Tú eres la nueva», dijo mirándome. «Como un tendero. Mira una mercancía fresca». «Supongo que sí», señaló hacia mi puerta. «No saques la basura antes de las 5. Nos vigilan, y la del 2B les da de comer a las palomas, pero no se lo digas a la administración. Me cae demasiado bien para ver cómo la desahucian». Sonreí. «Gracias por el aviso». Se inclinó bajando la voz. «Divorciada, no viuda». Ladeó la cabeza. «Entonces, ¿qué te trae por aquí?» No vacilé. He recordado que tengo permiso para vivir bajo mis propios términos. Sus labios temblaron. Bueno, ya era hora. Nos quedamos en el pasillo, hablando 20 minutos. Sobre la artritis, las películas antiguas y qué mercado tenía el mejor género. Me recordaba un poco a mí misma. Afilada, cuando hacía falta, pero amable por debajo. Una mujer que había capeado más de lo que dejaba traslucir. Aquella tarde, reorganicé el cajón de los cubiertos, no porque estuviera mal, sino porque podía. Puse los tenedores delante y los cuchillos detrás. No tenía lógica, pero me complacía. Más tarde, di un paseo por la manzana, solo uno, lo suficiente para sentir el aire en mi piel, lo suficiente para sentirme parte del día. Y cuando regresé, no había expectativas esperándome. Solo el cálido zumbido del radiador, solo el limonero sobre el fregadero, solo yo en mi espacio sin nadie preguntándome qué hacía allí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como si estuviera de visita en mi propia vida. El sobre era de color crema y estaba dirigido con una cursiva amplia y llena de lazos. Casi lo tiro con los folletos y los cupones de publicidad. Solo la dirección del remitente me detuvo. Elena Carter. No había oído ese nombre en más de 30 años. Habíamos vivido a 2 casas de distancia cuando las niñas eran pequeñas. Ella tenía gemelos, ambos ruidosos y rápidos, siempre dejando barro en su cocina. Solíamos sentarnos en los escalones de su parte trasera, bebiendo café mientras los niños convertían el jardín en una zona de guerra. Ella fumaba mentolados y llevaba el pelo en una trenza que le colgaba por la espalda como una cuerda. Se mudó cuando a su marido lo trasladaron a otro país. Prometimos escribirnos. No lo hicimos. Abrí la carta en la mesa de la cocina mientras se hacía el té. El papel era grueso,
la tinta un poco descolorida. Evie empezaba. Vi tu nombre en el boletín de la parroquia. Decían que habías hablado en una recaudación de fondos en memoria de Clara la primavera pasada. No podía creerlo. Siento que me haya llevado tanto tiempo encontrar las palabras adecuadas. Pero cuando volví a ver tu nombre, supe que tenía que contactarte. Recordaba a Clara, recordaba su risa, recordaba cómo dibujaba con tiza en la acera e insistía en que eran inventos. Escribió sobre sus hijos, uno ahora profesor, el otro trabajando en el monte. Tenía nietos, un perro, una cadera nueva. Decía que ahora iba más despacio, pero que aún no había terminado. Luego, casi al final, todavía recuerdo a la mujer que bailó descalza bajo la lluvia en tu 40 cumpleaños. La que dijo, si el mundo ya está mojado, más vale moverse con él. Espero que hayas seguido bailando. Y si no, bueno, nunca, es demasiado tarde. Dejé la carta y sentí algo suave y antiguo presionando mi pecho. No tristeza, ni exactamente nostalgia, sino reconocimiento. Había olvidado a aquella mujer. No era una fantasía, ni una versión de mí misma sacada de un sueño. Era real. Vivió una vez aquí, en este cuerpo, con estas manos. Y yo la había enterrado bajo años de, está lista la cena, puedes recoger a los niños, y estás siendo demasiado sensible, mamá. Me levanté, crucé la cocina, y abrí el cajón donde guardaba los paños de cocina viejos. Al fondo, del todo bien doblado, estaba un CD que Alba me había grabado hace años. El jazz de la abuela, escrito con rotulador plateado. Ni siquiera sabía si todavía funcionaría, pero saqué el viejo equipo, le quité el polvo e intenté reproducirlo. Chirrió un poco, luego enganchó. La voz de Nina Simone llenó la habitación baja y profunda, como miel girando en la cuchara. Me quedé junto a la ventana de brazos cruzados, simplemente escuchando. Luego me dejé balancear un poco. El suelo crujió bajo mis pies, y a mis rodillas no les encantó el movimiento, pero me moví de todos modos, en calcetines, sin que nadie mirara, sin ninguna actuación. No era bailar, no realmente, pero quizá era lo suficientemente parecido. Le escribí a Elena aquella misma tarde. Le dije, gracias por recordar, por ver, por nombrar a la versión de mí que yo había olvidado. Le hablé de Clara, de Alba, del asado que saqué por la puerta principal, como una ofrenda a mi antiguo yo. No mencioné a Lucía. No era necesario. Terminé la carta con una frase que ella me dijo una vez después de que yo derramara café en un vestido nuevo y casi llorara por ello. Tienes permiso para ser un desastre. Solo no finjas que el desastre es de otra persona. Nunca lo había olvidado, aunque lo hubiera olvidado todo lo demás. Cuando caminé hacia el buzón, el viento arreció, frío y rápido, pero no punitivo. La lámina del limonero ondeó un poco cuando volví a entrar. Toqué el marco suavemente. Te recuerdo, dije en voz baja. Y lo hacía. Alba vino un viernes. Sin previo aviso, sin mensaje. Solo un golpe suave y su cara tras el cristal esmerilado. He traído setas, dijo, levantando una bolsa de papel marrón, y esas cebollitas que te gustan. Estaba a punto de hacer sopa, dije. Perfecto, sonrió ella. Yo corto. No tuvimos prisa. La cocina no era grande, pero nos movíamos la una alrededor de la otra con facilidad. Le enseñé dónde guardaba los cuchillos, todavía afilados, todavía familiares. Peló cebollas, con manos expertas, parpadeando por el picor. Olvidé lo fuertes que son estas, murmuró. Así es como sabes que son honestas, dije. Ella se rió y se secó los ojos. Yo limpié las setas suavemente con un paño. Nada de remojo, nada de atajos. Ella me observó un momento, luego me imitó. Mamá siempre las frota bajo el grifo. Tu madre nunca tuvo paciencia con las setas. Alba no discutió, solo asintió. Trabajamos en un silencio cómodo, roto, solo por el burbujeo de la olla. El olor llenó el apartamento. Terroso, sabroso, cálido. Encontró cuencos en el armario, sin preguntar. Puso la mesa sin aspavientos. Cuando nos sentamos, ninguna de las dos buscó el móvil. Probó la sopa y cerró los ojos. Dios, abuela, esto está perfecto. Sonreí. Es solo sopa. No, dijo ella, es tuya. Esa es la diferencia. Comimos despacio. Ella mojaba el pan en el caldo
y dejaba que se empapara antes de cada bocado. Cuando los cuencos estuvieron casi vacíos, levantó la vista. ¿Crees que acabaré como ella? No había amargura en su voz, solo la pregunta, desnuda genuina. No dije tú, ya te has hecho la pregunta, que ella nunca pudo hacerse. Alba jugueteó con su cuchara. Lo está intentando de nuevo, enviando mensajes diciéndome que quiere hablar. ¿Tú quieres? Lo pensó un largo rato, y luego sacudió la cabeza. Ahora mismo no. Simplemente, no me fío de lo que quiere. No le debes más de lo que tengas para dar. Pareció aliviada, no porque yo le diera permiso, sino porque lo dije en voz alta. Después de cenar, lavamos los platos juntas. Él acechaba. Yo aclaraba. Me gusta estar aquí, dijo. Se siente honesto. Es la segunda vez que usas esa palabra esta noche. Sí, dijo sonriendo. Creo que tengo ansia de eso. Cuando terminamos, no tuvo prisa por irse. Se fue al salón. Se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá. Yo me senté con ella. Solía pensar que eras simplemente callada, dijo. Pero ahora creo que simplemente eras cuidadosa. Asentí. Tenía que serlo. ¿Por qué? Porque cuando creces en un mundo que no pregunta qué piensas, aprendes a observar primero a medir. Y ahora estoy aprendiendo a responder antes de que me pregunten. Alba echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en los cojines. Quiero ser así, dijo. Ya lo eres. Nos quedamos un buen rato sin hablar. Finalmente se levantó, se puso el abrigo y me dio un beso en la mejilla. Gracias, susurró por todo esto. Vuelve la semana que viene, dije. Probaremos a hacer un bizcocho. Hecho. Después de que se fuera limpié el mármol, pasé un trapo por la cocina, doblé el paño sobre el fregadero. El apartamento olía a ajo y tomillo, a esfuerzo y a calma. Me serví una copita de vino y me senté junto a la ventana. Fuera una farola parpadeaba. El aire parecía terciopelo, denso, silencioso, suave. No pensé en Lucía. Pensé en Alba. Pensé en la sopa y la sal, y en cómo algunas cosas, una vez cuidadas adecuadamente, no necesitan salvación, solo espacio y tiempo. Hay un momento justo antes del amanecer en que el mundo contiene el aliento. El cielo aún no está claro, pero tampoco está oscuro. Las sombras se suavizan. Hasta el viento parece hacer una pausa. Es cuando más me gusta caminar ahora. Solo una vuelta corta hasta la esquina, pasando por la tahona, que abre demasiado temprano y de vuelta. El aire es fresco, y las aceras están todavía húmedas de la noche. A veces veo a Rosa, la del pasillo. Camina más despacio estos días, pero todavía saluda con la mano. La mañana que cumplí 79 años, encontré una pequeña nota pegada en mi puerta. Feliz cumpleaños, Elena. Me recuerdas en quién quiero convertirme. Sin nombre, pero sabía que era de Alba. No necesité flores ni fanfarrias. Aquella nota fue suficiente. Me hice tortitas aquella mañana. Solo 2 con un poco de mantequilla, un chorrito de miel y medio plátano. Las comí despacio en la mesa con el sol, calentando el suelo junto a mis pies. Más tarde, abrí el cajón donde vivía la carpeta. No la había tocado en semanas, pero la saqué, la puse sobre la mesa y añadí una última carta corta, clara, doblada una vez. Decía: Alba, lo que tengo es tuyo. No por la sangre, sino por la bondad. Nunca intentaste gestionarme. Simplemente me encontraste donde yo estaba. Eso es amor. Eso es legado. No dejes que nadie te enseñe lo contrario. Coloqué la carta detrás del testamento y cerré la carpeta. Aquella tarde me senté en el porche y vi la luz moverse por la calle. No pasó nada extraordinario. Pasó una furgoneta de reparto. Pasó un niño en bicicleta que se tambaleaba con la mochila a punto de tirarlo al suelo. El mundo ajeno a mi paz siguió adelante. Yo ya no estaba esperando, ni disculpas, ni comprensión, ni la versión de la maternidad en la que nunca llegué a encajar. Tenía suficiente. Tenía a Alba. Tenía las mañanas, y la música, y el olor de la sopa hirviendo a fuego lento solo para mí. A veces, la curación no es una ola, es un regreso silencioso a una misma. Y así concluye la historia de Elena. Si alguna vez te has sentido pequeña en una casa que tú misma ayudaste a levantar, o si has guardado silencio en una vida que antes vivías, a pleno pulmón, que este relato sea tu señal. No necesitas la bendición de nadie para volver a ser tú misma.
Solo necesitas empezar. Así que empieza ahora. Y si esta historia te ha llegado al corazón, compártela. Deja un comentario. Pásasela a otra mujer que necesite recordar que su valor nunca estuvo en tela de juicio. La dignidad no tiene sobras, y tu vida te pertenece solo a ti.